Uno de los apartados más preguntados en el MIR y que más dificultades suele ocasionar es el diagnóstico de la hepatitis B. El hecho de que el virus B sea el único de los virus de la hepatitis que es un virus DNA hace que su serología sea bastante más compleja que la del resto de virus de la hepatitis. Entonces, serológicamente en el virus B vamos a encontrar tres marcadores: el marcador del core, que se abrevia por la letra C, el marcador de superficie, que se abrevia por la letra S, y el marcador de replicación, que se abrevia por la letra E. ¿Por qué existen estos tres marcadores serológicos? Simplemente por la estructura viral. El virus B, al ser un virus ADN, ser un virus DNA, tiene una estructura en dos membranas y una polimerasa. La membrana externa también recibe el nombre de la membrana de superficie y es la que aporta el marcador S. La membrana nuclear, también conocida con el nombre de membrana del core, es la que aporta el marcador C. Y la polimerasa es la que aporta el marcador E. Entonces, simplemente que entendáis que los tres marcadores serológicos del virus B proceden de su estructura en dos membranas y una polimerasa. El marcador del core, el marcador de superficie y el marcador de replicación, todos ellos pueden ser antígeno y anticuerpo, de tal manera que tenemos antígeno HBC y anticuerpo HBC. Tenemos antígeno HBS y anticuerpo HBS, y antígeno HBE y anticuerpo HBE. Cada uno de ellos, dentro del core, dentro del de superficie, dentro de la replicación, van a ir siempre al contrario, de tal manera que si el anticuerpo HBS es positivo, ¿cómo va a ser el antígeno HBS? Pues negativo. O bien, si el antígeno HB es negativo, ¿cómo va a ser el anticuerpo HB? Positivo. Siempre van a ir al contrario. Esto nos va a facilitar mucho luego el análisis de la serología. Y también debéis conocer como generalidad de la serología que el antígeno HBC nunca va a formar parte de la serología sanguínea, porque el antígeno HBC está anclado a la membrana de los hepatocitos. Entonces, si os decían en el MIR que una muestra biológica tiene antígeno HBC, no es sangre, tiene que ser una biopsia hepática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico serológico del virus B? Bueno, tenemos que saber de qué nos va a informar cada uno de estos marcadores. El marcador del core nos informa de que ha habido un contacto con el virus B. Ese anticuerpo, el anticuerpo del core, como buen anticuerpo puede ser de dos tipos, IgM o IgG. Si es IgM, quiere decir que ese contacto con el virus B fue hace poco. Si es IgG, quiere decir que ese contacto con el virus B fue hace mucho. El de superficie nos va a informar de si existe o no presencia actual del virus en mí, si en este momento en mi sangre tengo o no virus B. Si el antígeno HBS es positivo, significa que sí que hay presencia del virus en mí. Si en cambio lo que es positivo es el anticuerpo HBS, significa que no hay presencia del virus en mí. Y el de replicación lo que nos viene a decir es si el virus B se está reproduciendo o no, si el virus B está produciendo activamente viriones. Entonces, si el antígeno HB es positivo, significa que sí que hay replicación, que sí que hay producción activa de viriones. En cambio, si lo que es positivo es el anticuerpo, si el anticuerpo HB es positivo, significa que no hay replicación, que no hay producción activa de dichos viriones. A veces en el MIR, en vez de hablaros de antígeno HB, os hablan de DNA. Es lo mismo. Si el antígeno HB es positivo, el DNA es positivo. Si el antígeno HB es negativo, el DNA es negativo. Ambos expresan replicación. A esto solo hay una excepción que luego veremos, pero de momento quedaos con que el antígeno HB y el DNA son la misma cosa. Entonces, ¿qué posibilidades serológicas tenemos en la infección por virus B? Bueno, pues tenemos la hepatitis aguda, la hepatitis crónica replicativa, la hepatitis crónica no replicativa, los pacientes curados, los pacientes vacunados y los pacientes portadores de un virus B con la mutación precore, que ahora os explico lo que es. Entonces, hepatitis aguda. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ha habido contacto con el virus B? Sí. Si es aguda, ¿hace mucho o hace poco? Hace poco. Entonces, ¿cómo va a ser el anticuerpo HBC? De tipo IgM. ¿Hay presencia actual del virus en mí si tengo una hepatitis aguda por virus B? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HBS? Positivo. ¿Y el anticuerpo HBS que va al contrario? Negativo. ¿Está replicando? Sí. Todas las hepatitis agudas replican. En consecuencia, ¿cómo va a ser el antígeno HB? Positivo. ¿Y el DNA, que es lo mismo? Positivo. ¿Y el anticuerpo HB que va al contrario? Negativo. Hepatitis crónica replicativa. ¿Ha habido contacto con el virus B? Sí. Si es crónica, ¿hace mucho o hace poco? Hace mucho. Entonces, ¿cómo va a ser el anticuerpo HBC? De tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus en mí si tengo una hepatitis crónica? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HBS? Positivo. ¿Y el anticuerpo HBS que va al contrario? Negativo. ¿Replica? Sí, porque nos lo dicen. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HB? Positivo. ¿Y el DNA, que es lo mismo? Positivo. ¿Y el anticuerpo HB que va al contrario? Negativo. Hepatitis crónica no replicativa. ¿Ha habido contacto con el virus B? Sí. Si es crónica, ¿hace mucho o hace poco? Hace mucho. Entonces, ¿cómo va a ser el anticuerpo HBC de tipo IgG? ¿Hay presencia actual del virus en mí si tengo una hepatitis crónica? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HBS? Positivo. ¿Y el anticuerpo HBS que va al contrario? Negativo. ¿Replica? No, porque nos lo dicen. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HB? Negativo. ¿Y el DNA? Negativo. ¿Y el anticuerpo HB? Positivo, que va al contrario. Curación. ¿Ha habido contacto con el virus B si me he curado? Sí. ¿Hace mucho o hace poco? Hace mucho. Entonces, ¿cómo va a ser el anticuerpo HBC de tipo IgG? ¿Hay presencia actual del virus en mí? No.
porque me curé, entonces no hay virus en mi sangre. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HBs? Negativo. Y el anticuerpo HBs que va al contrario, positivo. ¿Va a replicar? No. Si no hay virus, no puede reproducirse. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HB? Negativo. Y el DNA, negativo. Y el anticuerpo HB, positivo. Vacunados. El paciente vacunado tenéis que entender que nunca ha tenido contacto ni con el C ni con el E, porque en la vacuna no metemos el virus completo. Lo que pretendemos con un paciente cuando lo vacunamos es inmunizarlo. El anticuerpo que inmuniza es el anticuerpo HBs, entonces lo único que lleva la vacuna del virus B es un poquito de antígeno S. Entonces, reconocer serológicamente a un vacunado es muy sencillo, porque es un paciente que tiene todos los marcadores negativos, salvo uno, que es el que inmuniza, que es el anticuerpo HBs. Y por último, ¿qué es la mutación precore? Es una mutación del virus B, en la que el virus pierde la capacidad de expresar el antígeno HB. Aunque replica, el antígeno HB va a ser negativo. Entonces, ¿cómo sabemos que está replicando? Por el DNA. La mutación precore es la excepción, es el único caso en que el antígeno HB y el DNA no son iguales. Entonces, si tenemos una hepatitis crónica replicativa por un precore, ¿cómo sería serológicamente? ¿Ha habido contacto con el virus B? Sí. Si es crónica, ¿hace mucho o hace poco? Hace mucho. Entonces, ¿cómo va a ser el anticuerpo HBC de tipo IgG? ¿Hay presencia actual del virus en mí? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser el antígeno HBs? Positivo. ¿Y el anticuerpo HBs que va al contrario? Negativo. ¿Replica? Sí, porque nos dicen que es una replicativa por un precore. A pesar de que replica, ¿cómo va a ser el antígeno HB? Negativo, porque el precore no puede expresarlo. ¿Pero cómo va a ser el DNA? Positivo. Esa es la clave para diferenciar un precore del resto de serologías de la hepatitis. Y el anticuerpo HB no lo miréis, porque puede ser tanto positivo como negativo. Así que recordad, core, contacto, superficie, presencia y le replicación.